Capítulo 10. El sexto capítulo de la epístola a los Romanos comienza con la continuación del argumento presentado en el capítulo quinto. El argumento es que la vida de Cristo nos es dada para nuestra justificación. La gracia reina mediante la justicia para la vida eterna por Jesucristo, nuestro Señor. Gracia es favor, y el salmista nos dice que en su favor hay vida, y siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es simplemente la concesión de la vida de Jesucristo para nosotros. Esta vida es una vida sin pecado. Cristo en nosotros obedece, y por su obediencia somos hechos justos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Este capítulo muestra cómo hacemos nuestra unión con Cristo y lo que esta unión hace por nosotros. En el capítulo anterior aprendemos que el juicio pasó a todos los hombres para condenación y que la sentencia de muerte alcanzó a todos los hombres de este mundo. La sentencia de muerte fue pronunciada y la muerte prevalece contra el hombre. ¿Por qué opera la muerte en el hombre? ¿Cuál es el poder peculiar de la muerte? El pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Por consiguiente, el pecado que prevalece contra el hombre es simplemente la muerte trabajando en él. Hombres que son pecadores son picados por el aguijón de la muerte. La muerte ya está en ellos y está ejecutando su obra en ellos. Y es solamente una cuestión de tiempo hasta que para siempre los tenga en sus garras. Pero mientras la prueba continúe, hay una posibilidad en virtud de la cual el hombre puede escapar de este aguijón y de la ejecución de esa penalidad. No obstante, Dios tiene que ser justo, a pesar de ser justificador de los que en Él creen. La sentencia de muerte fue pronunciada sobre cada hombre, y esa sentencia será ejecutada. Todo hombre debe morir, porque todos pecaron. Pero a cada hombre le es dado libertad de escoger
cuando quiere morir. Cristo murió por todos los hombres. Podemos reconocer su muerte y morir en él, recibiendo así su vida. O también, si quisiéramos, rehusar reconocerlo y morir en nosotros mismos. Pero debemos morir. La muerte pasó a todos los hombres y todos los hombres deben morir. La vida de cada hombre está perdida. En nosotros mismos no tenemos vida. La Escritura dice claramente: el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5:12. Ahora, estando nosotros en esta condición, ¿qué podemos hacer cuando la muerte exige su derecho? ¿Reconocéis vosotros realmente que no tenemos vida en nosotros mismos? Si yo debo $1,000 a alguien, y si yo tuviera en mi poder exactamente esa cantidad, pagando esa deuda, quedo sin ningún dinero. ¿No es así? Tal cual ocurre con nuestra vida. Todos tenemos en nuestro poder una vida que no nos pertenece. Ella está perdida por la ley. De ninguna manera nos pertenece. Cuando la ley exige lo que está perdido, y esa vida que es nuestra está perdida, nada más nos queda a no ser la muerte eterna. Pero Cristo, el Hijo de Dios, tiene tanta vida en sí mismo que puede darla a cada hombre y aún así quedar con tanta como antes. No fue obligado a venir a esta tierra para sufrir las experiencias que pasó. En el cielo tenía gloria y adoración de todos los ángeles. Tenía riquezas y poder. Pero todo esto y hasta su honra y gloria dejó para venir a este mundo como un hombre pobre, tomando sobre sí la forma de siervo, siendo hecho en todas las cosas como aquellos a quienes vino a salvar. Él reveló justicia mientras estuvo aquí en carne. ¿Para qué hizo eso? ¿Para sí mismo? No, él no tenía necesidad de eso. Él tenía riquezas desde el comienzo. Cuando estaba en el cielo tenía todo lo que podía tener. Pero aquí en la tierra, como hombre, reveló justicia y redención eterna para podernos darlas. Esta fue la única razón que lo trajo a este mundo. Él tiene toda la justicia que reveló aquí, y la dará y la da a los hombres. ¿Será que pagó de este modo la pena de la ley para sí mismo? No, él no pecó, y por consiguiente la ley nada le podía exigir. En 2 de Corintios 5:21, el apóstol Pablo dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Fue por eso que sufrió el castigo, no por causa propia, mas por nosotros. Cuando por la fe aceptáremos a Cristo y nos tornáremos tan unidos con Él, de modo que nos identifiquemos con Él, entonces tendremos aquella vida que Él tiene para darnos. Debemos pagar la deuda, sufrir el castigo, porque la ley lo exige. Mas como ya dije antes, tenemos la elección de esperar hasta que la ley nos quite la vida, en un tiempo en que nada nos resta, después de habernos quitado, o entregarla como pérdida, mientras podemos aceptar la vida de Cristo, quedando todavía con ella después de haber sufrido el castigo. ¿Cómo podemos entonces aceptar a Cristo? ¿Cómo podemos recibir el beneficio de su vida justa? Por la muerte. ¿Cuándo llega el momento en que tocamos a Cristo y a Él nos unimos? ¿En qué momento del ministerio de Cristo Él nos toca, haciendo unión con nosotros? Es en el punto más bajo donde el hombre puede ser tocado, o sea, en la muerte. Él en todo fue hecho como a sus hermanos. Así aceptó lo más bajo, la muerte. Y es ahí, cuando estuviéremos realmente muertos, que entramos en Cristo. La ceremonia del bautismo es simplemente un símbolo de la muerte de Cristo y de su resurrección. Pablo dice en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En Romanos él dice, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Pero si morimos con Cristo, tenemos la certeza que viviremos nuevamente, porque Cristo está vivo. Aquí podemos con cierta razón aplicar las palabras de Pedro en Hechos 2:24. Al que Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era completamente imposible que la muerte retuviese a Cristo. Por consiguiente, si morimos con Él, estando en nuestra muerte unidos, con Él viviremos también con Él. El gran tema de la Biblia es la muerte y la resurrección con Cristo. Si morimos con Él, también con Él viviremos. ¿Cuándo morimos con Él? Ahora, cuando reconocemos que nuestra vida está perdida, libertándonos de todas las exigencias de ella y de todo lo que está vinculado a ella, en ese mismo instante morimos con Cristo. ¿Qué significa entregar nuestra vida? La vida significa todo lo que el hombre tiene. Significa todo lo que pertenece a la vida. ¿Qué pertenece entonces a la vida que por naturaleza tenemos? Es el pecado.
es la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. La envidia, la malicia, el hablar mal, pensar mal, forman la vida natural. Porque vemos que cada hombre que tiene la vida natural tiene estas cosas. Ellas hacen parte de su vida. Entran en la vida de cada hombre que está sobre la tierra. Cuando hubiéremos llegado al punto de reconocer que tenemos estos pecados y estuviéremos dispuestos a dejarlos, sufriendo el justo castigo, entonces podremos morir con Cristo y, en cambio, tomar su vida sin pecados. En la entrega de nuestra vida, dejamos todos estos pecados, y cuando los hubiéremos dejado, entonces estaremos muertos con Cristo. Tan ciertamente que dejamos todo esto, muriendo con Cristo, resucitaremos, porque Cristo resucitó. Entonces andaremos en novedad de vida. Esa nueva vida que tendremos es la vida de Cristo, o sea, una vida sin pecado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí está el secreto de todos los esfuerzos misioneros. Cuando un hombre llega al punto en que realmente reconoce que no tiene vida en sí mismo, y cuando entrega su vida perdida que tenía en su poder, y la vida que vive la vive por la fe en el Hijo de Dios, entonces Cristo es su vida, estando con Cristo en Dios. Por la fe en la operación de Dios, resucitó para una vida nueva. ¿Qué temerá este hombre que los otros le puedan hacer? ¿Qué le importará lo que de él puedan decir? Entonces dirá para sí: no soy yo más, Cristo que vive en mí. ¿Qué le importará si fuere llamado a un lugar insalubre? Su vida ya fue entregada, de manera que la muerte ya no le es horrible. Va voluntariamente, no tomando la vida en su mano, sino dejándola a través de Cristo en Dios. Si Cristo, en quien su vida está escondida, le permite que duerma un poco, todo está bien. Aún más, no será desanimado por las dificultades de la obra, para la cual Cristo le comisionó, porque tiene conocimiento práctico del poder de Cristo, y sabe que aquel que sometió todas las cosas eminentes que en su propio corazón se habían exaltado contra Cristo, las puede sujetar bajo su dominio. La vida que vive es la vida de Cristo, dada solamente en la condición que cada momento de su vida sea entregada y tan consagrada como fue en el tiempo en que murió. Es necesario que muramos continuamente y que permanentemente reconozcamos el poder de Dios,
así como el de la resurrección de Cristo, porque somos salvos por su vida. Debemos reconocer y experimentar el mismo poder que Dios operó en Cristo cuando lo resucitó de la muerte. ¿Cómo tomamos ese poder? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La cuestión es tener la resurrección de Cristo en nuestras propias vidas. Simplemente debemos creer que lo que Dios pudo hacer por Cristo cuando estuvo en el sepulcro, puede también hacer por nosotros. Este poder que resucitó a Cristo de la muerte puede guardarnos vivos de la muerte. Si tenemos la vida de Cristo y si ella opera en nosotros, ella debe realizar en nosotros todo cuanto hizo por Cristo cuando estuvo en Galilea y Judea. ¡Qué pensamiento precioso es tener certeza que nuestras vidas no nos pertenecen, pero tenemos la vida de Cristo! Es en este pensamiento que el hombre triunfa aún en la muerte. ¿Por qué? El aguijón de la muerte pasó. La muerte no alcanza al hombre justo, porque está libre de pecado. Fue este pensamiento que animó a los mártires, como Jerónimo y Hus, a subir a la hoguera, entonando cánticos de triunfo y de victoria. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios, de manera que no tememos el poder de los hombres malos o del propio Satanás. Si nos hemos entregado a Cristo, estando nuestra vida escondida en Él, ¿qué importa si esta vida nos fuere de inmediato quitada o no? Nosotros andamos con Cristo, y Él protege nuestras vidas. Hombres y ángeles malos tampoco pueden tocar nuestra vida, así como no pudieron mantener a Cristo en la sepultura. Oh, queramos sentir el poder de esta vida y sepamos que somos de Él. Cuando lo alcanzaremos, el poder de Dios acompañará al mensaje, en conformidad con lo que con Él avanzaremos. ¿Qué importa que nos censuren? Nosotros estamos muertos y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y la vida que vivimos es vivida en Él y por la fe en Él. Este es el poder del Evangelio y la esperanza que hace al cristiano triunfar inclusive en la muerte. Esta es la esperanza de la resurrección, porque cuando un hombre fuere llamado para bajar a dormir, duerme en Jesús.
su vida está tan segura y hasta más segura que si estuviese vivo sobre la tierra. Su experiencia está sellada. Él peleó la buena batalla, terminó su carrera, guardó la fe. Dice el apóstol que no se preocupaba con aquellos que estaban durmiendo, sino con los que no tenían esperanza. Cuando la iglesia de Dios y los ministros de Dios hubieren realmente muerto, dejando todo lo que pertenecía a su propia vida, entonces pertenecerán verdaderamente a Cristo. Si Cristo estuviere dispuesto a confiarnos algún tiempo en esta tierra, todo está correcto. Si, por otro lado, hallare mejor recogernos, también está correcto, sea para dormir en el sepulcro o para trabajar para el Maestro. Somos de Cristo para siempre. Cuando aceptaremos estos pensamientos y los hiciéremos nuestros, y los podemos obtener tan luego cuanto lo deseemos, ellos nos serán preciosos. Cuando hubiéremos considerado cuánto nos cuesta dejar todas estas cosas que nos fueron tan caras, si estuviéramos preparados para considerar todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor, entonces podemos entregarnos a Cristo. Cuando estuviéremos dispuestos a considerar el costo y a dejarnos crucificar con Cristo, dejando la vanidad de la vida, la concupiscencia de la carne y todas las cosas que pertenecieron a nuestra vida pasada, no haciendo provisión para la carne, entonces el poder de Cristo vendrá sobre nosotros. Pero nosotros estamos todavía viviendo en esta tierra. Sí, pero ya entregamos nuestra vida, y todo lo que hay es Cristo obrando en nosotros. En el mismo instante en que un hombre niega todo lo que pertenece a la carne, en ese mismo instante puede decir que Cristo es suyo y que tiene su vida. ¿Cómo él sabe esto? Por la fe en la operación de aquel que resucitó a Cristo de la muerte. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. La vida de Cristo es una vida eterna. Voluntariamente Él se sometió al dominio de la muerte. Haciendo esto demostró su poder sobre la muerte. Bajó al sepulcro para demostrar que inclusive de allí, a pesar de atado por las cadenas de la prisión de la propia sepultura, tuvo poder para despedazar esas cadenas, saliendo libre y como un conquistador. Una vez que Él
no más muere, si aceptaremos su vida sin pecado, nos podemos considerar muertos para el pecado, mas vivos para Dios, mediante Jesucristo, nuestro Señor. Así como la muerte no puede tener dominio sobre él, no puede el pecado, que es el aguijón de la muerte, tener dominio sobre nosotros. Alguien puede preguntar, dices que nunca más pecaremos, que no dejáis más lugar para el pecado. ¿No es esto que la Biblia nos dice? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros pertenecemos al Señor Jesucristo. ¿Cómo? Por la muerte. Y es por eso que no hacemos provisiones, a fin de servir a las concupiscencias de la carne. Hay una entrega total a Cristo, cuando abandonamos todo, confiando entonces que su poder nos pueda mantener en este estado. Agradezco a Dios que puede hacer esto por mí. Hay hombres que salen en expediciones peligrosas, algunos para conquistar un país, y cuando llegan a aquella tierra, queman los barcos para no volver, en caso que lo deseen. Es justo considerar bien el costo. No es sabio salir ciegamente para el combate. Miremos bien el panorama. Aquí hay este placer y ahí hay aquella indulgencia. ¿Soy capaz de dejar todo esto? Ellos me han sido muy caros. Se han tornado parte de mi propia vida. Se identifican conmigo de manera que se reflejan en mi exterior. Están vinculados a mi carácter y son una parte de mí mismo. Me he prendido a ellos como a mi propia vida, pero Cristo no estaba en ellos, ni tienen el sabor de su vida. En vez de las alegrías que estaban a su disposición, soportó la cruz. ¿Puedo yo, para poder participar de aquella alegría, soportar esta cruz? ¿Puedo por algún tiempo dejar los placeres del pecado para poder participar de las riquezas de Cristo y de la alegría de su salvación? Estas son las preguntas que debemos colocar delante de nosotros. Dirijamos nuestros ojos hacia arriba y miremos a Cristo y a las alegrías de la salvación presente. Ellos son el lado opuesto de este cuadro. Allí está la alegría de tener un poder infinito trabajando en nosotros. Estamos dispuestos a dejar todo, tomando parte en los sufrimientos de Cristo, siendo hechos participantes de su muerte y del poder de su resurrección, en vez de las alegrías que podemos tener ahora? Esta es una alegría que dura para siempre. Por tanto, dejemos quemar los barcos y los puentes que están detrás de nosotros. ¿Podemos dejar estas cosas que nos fueron tan caras y podemos dejarlas para siempre? Esta es la parte difícil.
Alguien dice: he intentado dejar estas cosas y he caído otra vez. ¿Cómo puedo saber que no voy a caer otra vez? Oh, no. No vas a hacer una nueva resolución. No vas a voltear una nueva hoja, diciendo que vas a hacer mejor. Debes solamente dejar la vida antigua y todas las resoluciones. Debes simplemente decir: yo sé que hay poder en Dios. En las manos de este poder que por la palabra creó el mundo, en este mismo poder que hizo salir a Cristo del sepulcro, en las manos de este poder quiero entregarme. Y Él me sostendrá y me guardará en la nueva vida. Y día tras día, conforme lo hiciéremos, trasbordará nuestro corazón en gratitud para con Dios por su poder maravilloso. No es nuestro deber tomar provisiones para la concupiscencia de nuestra carne. Antes debemos ir adelante, aceptando la vida de Cristo, sintiendo que el poder de Dios está operando en nosotros. Cuando sintiéremos ese poder, ese milagro que nos transformó, las tentaciones en las que tantas veces hemos caído, las acciones impías que tantas veces hemos cometido, vendrán sobre nosotros y nosotros las venceremos. Podemos entonces, en el poder de Cristo, salir para el mundo, llevando el mensaje como nunca antes lo hicimos. ¿Cómo será que tendremos más poder? Porque si sabemos que Dios puede hacer este milagro por nosotros, Él puede hacerlo también por cualquier otro. Nuestra obra, del punto de vista humano, es imposible. Se levantarán problemas por todos los lados, pero tenemos el conocimiento de lo que el poder de Dios puede hacer. Por consiguiente, avanzamos por fe, porque aquel que puede derribar imaginaciones en nuestros corazones y todo cuanto se exalta contra el conocimiento de Dios, que puede llevar cada pensamiento a la obediencia de Cristo, puede también hacer esta obra por otros, así como lo hizo por nosotros. Fue este mismo poder que, ante el pueblo de Dios, derribó los muros de Jericó. Estoy agradecido, porque este Dios que nos llamó para ser sus siervos, es un Dios de un poder infinito. Aceptad este poder y probadlo en vosotros mismos. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así, así como Cristo fue resucitado de los muertos, para no más estar muerto, así también vosotros consideraos muertos para el pecado, para no más pecar. ¿Es esto verdad? Mirad cuidadosamente, que el pecado no tiene más dominio sobre vosotros. Esto es lo que la Biblia dice. No estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos más bajo condenación, mas la gracia de Dios está sobre nosotros.
El Espíritu de gloria y gracia está con nosotros. Hay poder en Cristo. ¿Qué es este poder? Notad, gracia es favor. En el favor de Dios hay vida. Entonces, ¿cuál es el poder de la gracia de Cristo? El poder de una vida eterna. Si los hombres acreditasen realmente que Cristo resucitó de la muerte, podrían creer que están muertos para el pecado, mas vivos para Dios, libres del pecado. ¿Piensa el apóstol estar libre del pecado? Este es un pensamiento solemne y glorioso. Cuán agradecidos deben estar los hombres, porque mediante Cristo pueden tener esta confianza en el poder de Dios, y sin cualquier reserva pueden aceptar este capítulo y creer en él. Sí, creer en estas palabras, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Mas, ¿será verdad que el hombre puede vivir sin pecado? En el fin del capítulo leemos: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Todos sabemos lo que esto significa. Nuestra experiencia pasada no fue tan agradable para mirar hacia atrás. Nada bueno vemos en ella. ¿Por qué entonces estábamos libres de la justicia? Porque éramos siervos de Satanás. Y libertos del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Cristo es el autor de la justicia. El servicio que entregamos es de Él. ¿Qué somos nosotros? ¿Siervos de Cristo o de Satanás? Cuando éramos siervos de Satanás, no hicimos justicia alguna, pero ahora somos siervos de Dios. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Hay solamente dos servicios: el servicio de Satanás, que es el del pecado para muerte, y el de Cristo, que es de obediencia para justicia. Un hombre no puede servir a dos señores. Todos creen en eso. Entonces, es imposible servir al mismo tiempo al pecado y a la justicia. Nos llamamos cristianos. ¿Qué significa eso? Seguidores de Cristo. Pero en toda nuestra experiencia cristiana, dejamos pequeñas aberturas aquí y ahí para el pecado. No osamos llegar al punto de creer que la vida cristiana puede ser una vida sin pecado. No lo hemos creído ni predicado. Pero en este caso, no podemos predicar toda la ley de Dios. ¿Por qué no? Porque no comprendemos el poder de la justificación por la fe. Por tanto, sin justificación por la fe, es imposible predicar la ley de Dios
en toda su extensión. Por consiguiente, predicar justicia por la fe no disminuye o rebaja la ley de Dios, antes la exalta. Podemos ser siervos de Cristo mientras cometemos pecado, haciendo provisión para la carne, a fin de que ésta satisfaga sus concupiscencias. ¿Es Cristo el ministro del pecado? ¿De quién somos siervos mientras estamos continuamente pecando? Somos siervos del pecado, y el pecado es de Satanás. Ahora, si un cristiano durante una parte del tiempo comete pecado y durante la otra parte hace justicia, esto debe indicar que Satanás y Cristo tienen una sociedad, de manera que el mencionado cristiano tiene solamente un Señor, pues él no puede servir a dos señores. Pero no hay unión entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial. Ellos están en mortal antagonismo, diametralmente opuestos uno al otro. Ellos ya trabaron una lucha mortal. No hay una parte de cada lado. Entonces, es imposible al hombre servir a estos dos señores. Él debe estar o de un lado o del otro. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Sabemos perfectamente lo que significa ser siervos del pecado. Nosotros nos habíamos entregado como instrumentos de injusticia para el pecado. Ahora surge la pregunta: ¿cómo puedo tornarme un siervo de Cristo de manera que muera mi vieja vida? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? La palabra traducida por esclavos realmente significa servidumbre. En el mismo instante en que me entrego a Cristo para ser su siervo, en ese mismo instante estoy bajo su servidumbre. En el mismo instante le pertenezco. ¿Cómo sé que Cristo aceptará mi servicio si lo entrego? Porque Él me compró este servicio y Él pagó el respectivo precio. Y durante todos estos años en que me entregué como siervo del pecado, yo lo he defraudado en sus derechos. Pero durante todo el tiempo en que yo le negué mi servicio, Él me buscó, y haciendo todo para atraerme. Y cuando decimos: aquí, Señor, aquí estoy, yo me entrego a ti, en ese mismo instante, Cristo, que nos estaba buscando, nos encuentra, y entonces somos sus siervos. Pero ¿cómo sabemos que continuamos sirviéndole? ¿Cómo sabemos que podemos vivir la vida de Cristo? Exactamente de la misma manera como sabemos que hemos vivido la vida de pecado. Cuando consideramos a quién queremos servir, debemos considerar el poder
de los dos señores. Cuando éramos siervos del pecado, estábamos libres de la justicia, porque Satanás nos dominaba, usándonos según su voluntad, y éramos dependientes de su poder. ¿Es el pecado más fuerte que la justicia? ¿Es Satanás más fuerte que Cristo? No. Entonces, como Cristo probó ser el más fuerte de los dos, cuando nos entreguemos como siervos a Cristo, Él tiene el poder de guardarnos del pecado. Así como cuando éramos siervos del pecado, ese tenía poder para conservarnos libres de la justicia. La lucha no es nuestra, sino de Dios. Yo dije que Cristo y Satanás no están en sociedad, sino que hay el más severo antagonismo entre los dos. Todos conocemos estas palabras. El gran conflicto entre Cristo y Satanás. Es una frase común entre nosotros. ¿De qué trata este conflicto? Trata de las almas de los hombres y del lugar de su estadía. ¿Quién tendrá mi servicio y tu servicio? Es la cuestión en consideración. El conflicto es entre Cristo y Satanás. Ellos no solamente son los principales en este conflicto, sino que todo el conflicto es entre ellos, y solamente entre ellos. Debemos más y más repetir: ninguno de ellos se puede apoderar de nuestro servicio contra nuestra propia voluntad. Nosotros no tenemos el poder para enfrentar a Satanás. Ya lo hemos probado. No tenemos el poder para enfrentarlo. No lo podemos enfrentar y vencer. Nosotros sabemos que no tenemos ese poder, pero al mismo tiempo sabemos que no queremos ser sus siervos. Sí, y no solamente debemos decir: yo no quiero ser su siervo, sino que no seré su siervo. Así, en vez de poner nuestra fuerza contra Satanás, entreguémonos a Cristo, repitiendo como David, el salmista: Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Salmos 116, versículo 16. ¿Cómo? Yo era un encadenado esclavo de Satanás, pero en el mismo instante en que dije a Cristo: quiero ser tu siervo, Él soltó mis cadenas, tomando sobre sí la responsabilidad de defenderme contra Satanás, quien no tiene derecho sobre mí. Cuando Satanás volviere nuevamente para hacerme su siervo, Cristo lo enfrenta de la misma forma como lo enfrentó cuando estaba aquí en la tierra. Decid simplemente a nuestro propio corazón y a Satanás que sois de Cristo y que Él os libertó de las cadenas que os prendían. Entonces estaréis realmente libres. Considerasteis el precio y ahora puedes tomar las palabras de David, repitiéndolas una y otra vez. Tu vida no más te pertenece, mas es la vida de Cristo.
Su vida, su existencia, está dirigida contra Satanás. La lucha se traba sobre nuestras cabezas, porque estamos muertos, y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El salmista dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. La lucha entre Cristo y Satanás se traba sobre nuestras cabezas, mas nosotros estamos escondidos en el secreto de su morada. Esta es la victoria que vence al mundo. Cristo ganó la victoria contra Satanás, y apegándose por la fe a las promesas de Cristo y confiando en su vida, también nosotros tendremos la victoria contra Satanás. ¿No dice Cristo que todo poder le es dado en el cielo y en la tierra? Consideremos las preciosas palabras. Y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios 1, versículo 19 al 21. ¿Qué hizo por nosotros este mismo poder que lo elevó a esta posición y que está por encima de todo principado y autoridad? Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde estamos colocados? Encima, sobre todo principado y autoridad. Por tanto, la victoria es nuestra en Cristo. Él ya ganó la victoria. Él nos conquistó la paz. Tan ciertamente como nos da su paz, nos ganó la victoria. Así, en la hora de la tentación, tenemos una victoria que ya fue ganada. Bien podemos decir que la lucha es trabada sobre nuestras cabezas, y grande es nuestra paz. Hay paz para siempre. La fuerza del cristiano se encuentra en la sumisión, la victoria en la entrega a Cristo. Así Él puede guardarnos en su presencia y escondernos en su pabellón de la contienda de las lenguas. Entonces, no importa cuán grande la lucha pueda ser, si tenemos a Cristo, la paz estará en nuestros corazones. Ojalá que cada uno de los que se encuentran en esta sala puedan henchirse con el deseo de poseer a Cristo y su justicia. Que en esta misma noche podamos tomar su palabra y ser inspirados por su inspiración, teniendo y siendo después capaces de vivir la vida de Cristo. Entonces
podemos salir como misioneros de Cristo, haciendo el bien. Cuando tomaremos este poder, que por la fe en Él tenemos, no tardará, y la obra será abreviada en justicia, y veremos a quien sin haberlo visto, sin embargo, lo amamos.